este programa, en el sitio del barista en Ciudad Victoria, vamos a hablar sobre un tema más complejo, menos amable, pero igualmente interesante porque se trata del patrimonio de la ciudad, de una de las instituciones más socialmente importantes de la ciudad, Confamiliar Risaralda. Javier Antonio Mejía, quien nos acompaña, y agradezco de antemano su atención para tratar este tema, es el representante de los empresarios de la ciudad en el Consejo Directivo de Confamiliar Risaralda. No es cualquier cosa. Además de escribir libros, sin ninguna pretensión literaria, como él mismo lo dice, sino simplemente para hacer la recordación de lo que él ama, que es esta ciudad. Vamos a hablar sobre ese conflicto que hay al interior de esta gran institución que es Confamiliar Risaralda, en donde ya hemos escuchado en 3 oportunidades, en 3 entrevistas continuas, al doctor Luis Fernando Acosta Sanz, director ejecutivo de Confamiliar. Ya escuchamos también la contraparte en cabeza de la presidenta del Consejo Directivo, que es la doctora Sandra Milena Arango Buitrago, 2 programas sucesivos, la semana pasada, y esta semana vamos a escuchar que la doctora Sandra Milena es, además de presidenta, es la representante de los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados de Confamiliar Risaralda, que de acuerdo con los estatutos tiene un consejo directivo integrado por trabajadores y por empresarios. Y el representante de los empresarios, ya lo mencioné, es Javier Antonio Mejía, con quien entramos a hablar en un instante. La Unidad de Aceleración Empresarial es una iniciativa de Confamiliar Risaralda enfocada en la formación especializada, aportando a la productividad para trabajadores, sus beneficiarios y MIPYMES afiliadas a través de los mejores aliados, con talleres, cursos, diplomados y mentorías en procesos de innovación. Yo soy amigo personal de Javier Antonio Mejía Ochoa desde hace muchos años. Nos conocemos, hemos tratado, hemos tomado café, pero eso no me inhibe para que también sea amigo del doctor Luis Fernando Acosta Sanz, quien me ha tratado con deferencia, y comercialmente tengo relación con la empresa Confamiliar, lo que tampoco me inhibe para que en un programa de esta naturaleza hagamos periodismo desde la manera más profesional posible y de la mejor manera, que es escuchando las partes. Para nadie en Pereira es un misterio ni es ignorado que en Confamiliar existe desde hace ya 2 años larguitos un auténtico choque de trenes entre el representante legal de la empresa, que es el doctor Luis Fernando Acosta como director administrativo, y el representante de los empresarios y de los trabajadores, que es el consejo directivo. Javier Antonio, gracias de antemano por aceptar esta invitación, y si usted quisiera tocar a manera de contraparte de lo que ha dicho el doctor Luis Fernando Acosta, el punto más neurálgico que usted haya encontrado en sus versiones, en las versiones del doctor Acosta, ¿a qué se referiría exactamente? Gracias, Luis, por la invitación. Con gusto. Son muchos temas realmente, y efectivamente yo creo que la empresa, la institución más querida de los risaraldenses. Voy a tratar de ser muy completo. Hablaré del gobierno corporativo que debe regir la institución, que lo sentimos que está totalmente deteriorado. El doctor Acosta demandó a su consejo directivo por acoso laboral, proceso que falló a favor de nosotros. No solo demandó al consejo directivo, sino a la misma caja de Confamiliar, de lo cual es el empleador de él es su director, y falló en segunda instancia también a favor de nosotros, con argumentos muy contundentes, donde se demuestra que todos los argumentos que el doctor Acosta utilizó para desacreditar o demandar al consejo directivo no eran ciertos. Eso ha deteriorado totalmente esa estructura de gobernanza que es el gobierno corporativo. Es muy difícil que un director
que depende del Consejo Directivo, que hemos tomado unas decisiones muy precisas y muy claras de 14 consejeros que hemos pasado por allí en esta época. 11 no es un caso, no es un número pequeño. 11 de 14 hemos tomado decisiones para reestructurar la dirección administrativa, pero ha habido mucho problema porque definitivamente la administración con su equipo jurídico ha entrabado para que esto tenga un desarrollo y se desate rápidamente esta situación. Javier Antonio Mejía es abogado y ha sido representante de los empresarios de Pereira y del departamento de Risaralda, porque Confamiliares tiene una cobertura departamental. En todos los municipios tiene presencia de una u otra manera. Y como abogado y como representante de los trabajadores lleva ya varios años al frente del Consejo Directivo, ¿verdad? Sí, cómo no. ¿Cuántos? 14. 14 años. Entiendo que el doctor Acosta también tenía 14 años al frente del Consejo Directivo cuando, como miembro del Consejo Directivo, cuando fue designado director. Sí, tal cual. Entramos en el mismo momento él y yo. ¿Sí? Sí. En la misma época. En la misma época, en el mismo momento. En la misma época, sí. Y fueron 14 años después ustedes mismos los que lo eligieron a él director. Sí, claro. Se eligió director. Yo particularmente no estuve de acuerdo en la forma como eligió. Lo ideal hubiera sido una convocatoria abierta, pública, para que todos los profesionales pudieran participar, pero él logró una alianza con una mayoría en su momento, incluyendo pues, diferentes miembros que hoy están y otros que ya no están, y logró su nombramiento. Luego vino un proceso de deterioro de esa relación, y liderada por varios empresarios, y se generó la destitución de él. Yo voté en su momento, yo lo acompañé a él y voté negativo la salida de él. 2 votamos negativo la salida. La salida. Sí. No estaba de acuerdo como había sido el proceso. Fue de sorpresa, no estaba incluido en el orden del día. Eso fue el 29 de noviembre del año 2022. Sí, tengo entendido. Sí, sí, claro. Sí, sí. Ese fue vino la intervención. Ahí fue donde se reventó el problema hacia afuera. Sí. Porque se venía manejando el tema desde la elección de Acosta en mayo del 2022, que fue la época en que fue elegido el contrato. Lo nombraron a él, sí. El contrato de él rige a partir del 6 de mayo de 2022 por 3 años. A término fijo por 3 años. Por 3 años. Con un salario de 50 millones de pesos. Se vence este año. Se vence el próximo 6. Un salario de... ¿Salario? Salario de 50 millones de pesos. Sí. Sí. Que con el paso y utilizándose unos instrumentos inadecuados, porque en la ausencia de nosotros cuando nos intervino en 11 meses, cambiaron varios reglamentos, Modificaron estatutos. Modificaron estatutos, reglamentos. A raíz de la intervención. A raíz de la intervención, y uno de ellos permitió que él, que tenía un contrato a término fijo, lo cual excluía los contratos a término fijo de las convenciones para generar, y de los pactos colectivos para generar los aumentos, se incrementó a los 6 o 7 meses, pasó de 50 a como 56 o 58, y al año siguiente, que ya estábamos nosotros, que éramos los que queríamos controlar el salario, definir por ser sus superiores, no nos tomaron en cuenta, se subió con esas herramientas que no conocíamos nosotros, y yo particularmente no estoy de acuerdo con ese salario para esta empresa, que su componente misional es muy social, y ya como está en este momento puede llegar a los 80 millones de pesos mensuales, que me parece mucho para Pereira. Pero ustedes de alguna manera consintieron que esa alza se diera no. desde el punto de vista legal, ¿o no? No, nosotros no lo consentimos. Nosotros... O sea, no hay consentimiento del No hay Consejo consentimiento, Directivo. pero estaba protegido por algo que él modificó en el tiempo de la intervención. Hay un punto que no lo puede dejar escapar el doctor Javier Antonio Mejía, y es lo siguiente.
En la reunión del pasado jueves 30 de enero, sí, se presentó una proposición para que no fuera renovado el contrato del doctor Luis Fernando Acosta Sanz a partir del 6, o sea que el 7 de mayo próximo de este año 2025 sí, ya no sea él el director, ¿cierto? Se presentó esa proposición. Entonces, la proposición era para que fuera renovado el contrato, y por eso dice la doctora Buitrago, a mí me dice el doctor Luis Fernando Acosta que eso no es cierto, que eso fue al contrario, que él nunca pidió que le renovaran el contrato, que fue una proposición que salió y que por eso salió 6-4 la votación en contra de la renovación del contrato del doctor Luis Fernando Acosta a partir del 7 de mayo que viene. Aquí hay un punto neurálgico, y es que la actual presidente del Consejo Directivo, la doctora Sandra Milena Arango Buitrago, el lunes siguiente del jueves 30, al lunes siguiente, ella hizo una convocatoria pública para recibir hojas de vida para reemplazar al doctor Acosta Sanz. El pasado viernes, creo que fue viernes 12, sí, se produjo un documento por parte del secretario general, el doctor Estrada, secretario general de Confamiliar, diciendo que esa convocatoria para recaudar hojas de vida para reemplazar al doctor Acosta no es válida, ¿cierto? ¿Cuál es la versión que tiene usted como representante de los trabajadores y miembro del Consejo Directivo? No, es muy simple. ¿Sí? Sí. En el Consejo que usted menciona, del jueves 30. Del jueves 30. Sí. Que fue la votación 6-4 sí, en contra del doctor Acosta. En contra del doctor, para no renovar el contrato. Sí. Facultad que tiene cualquier junta directiva o consejo cuando se va a hacer un contrato. Ajá. Aquí no estábamos removiéndolo ni estábamos nombrando, sí, estábamos simplemente advirtiendo anticipadamente, como ordena la ley, que no se renueva. Cuando se había generado una calificación de la actividad, del desempeño de él, lo calificamos los 10 consejeros, él quedó con 2.9. Es imposible, por ejemplo, en el caso mío, voy a hablar por mí, que califique el componente de gobierno corporativo en la institución bien, acabándonos el señor de demandar, de nosotros ganar la demanda, de demandar a su misma caja de compensación a sus consejeros, a 7 consejeros, de que la justicia le diga que no es real los hechos que él menciona para que haya una persecución laboral de una manera muy contundente. Pues no hay gobierno corporativo, al no haber gobierno corporativo, lógicamente no hay una calificación en el componente adecuado. Entonces él dijo que esa calificación era sesgada, que seguramente se pretendía que cuando se le fuera a vencer el contrato, que era el 6 de mayo, no se le iba a renovar. Era para poder tener argumentos. Para no renovar no necesitan argumentos. Para no renovar un contrato a término fijo, simplemente el empleador avisa con tiempo. Ahí fue donde yo precisamente dije, bueno, si el director está diciendo que esto que se está haciendo para eso y se viene ya dentro de 2 o 3 meses ese hecho, pues sometamos a consideración de una vez y lo sometemos a consideración. O sea que desde el punto de vista jurídico y legal, la no renovación en ese consejo directivo del 30 de febrero pasado, de enero pasado, perdón, es válido. Totalmente válido. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasó con el comunicado de la Secretaría? Que ellos impugnaron ante la superintendencia el acta que todavía no está. Muy curioso, ¿no? Uno impugna acta cuando ya está, el acta todavía no ha sido aprobado. La superintendencia, a través de un acto probatorio, dicen ellos, está pidiendo una documentación, está pidiendo el acta, pidiendo otras pruebas para poder definir eso. Entonces recomienda y ordena que se suspenda el proceso de convocatoria para aspirar a reemplazar al director cuando ya se le vence el contrato. Doctor Javier Antonio, después de esta pausa, por favor ayúdenos a entender esto.
¿Qué alcance tiene el auto de la superintendencia en relación con el comunicado que sacó la Secretaría General de Confamiliar el viernes pasado en torno a la recepción de hojas de vida para elegir nuevo o para nombrar nuevo director administrativo de Confamiliar? Este 2025 vuelve el garaje. Del 28 de febrero al 2 de marzo llega la feria con las mejores opciones en carros nuevos y usados, motos y bicicletas. Disfruta de las motos de alto cilindraje, circuito de cuatrimotos para niños y adultos, carros antiguos, talleres, accesorios y más. Entrada gratuita en Expo Futuro. Invita. Cámara de Comercio de Pereira. La superintendencia, a través de un acto que denominan ellos probatorio, solicita una serie de documentos para examinar el contenido del acta, que aún no se ha mandado porque no ha sido aprobada todavía, de la sesión del 30 de enero. Del 30 de enero. Del 30 de enero. En el auto manifiesta que se suspenda la convocatoria de hojas de vida para reemplazar al director a partir del 6 de mayo próximo. Hasta tanto, ellos no se pronuncian sobre la validez del acta. Nosotros lo recibimos con respeto, lo entendemos y así se está haciendo. Se suspendió y se renovará cuando la superintendencia ya lo autorice. Según lo que usted está diciendo, entonces, ¿es válido que la presidenta del Consejo Directivo de Confamiliar haga la convocatoria para recibir hojas de vida y reemplazar al doctor Acosta, sí o no? Cuando se hizo, totalmente válido, cuando se hizo, pero después de esa tarea, la superintendencia, ante unos documentos que mandó también la dirección y la secretaría, optó por manifestar que suspendieran hasta que ellos no conocieran el acta. Estatutariamente, ¿a quién le corresponde recibir hojas de vida para proveer el cargo? Al Consejo Directivo. Al Consejo Directivo. El Consejo Directivo del... ¿Y el Consejo Directivo nombra a fulano de tal o fulanita de tal? No, lo recibe la mesa directiva y luego convocará a todo el Consejo para el análisis. ¿Y eso va a la superintendencia para revisión? Va en un acta, claro. Claro. Todas las actas del Consejo Directivo las revisa la superintendencia. Este tipo de actas, donde tienen el nombramiento de una persona para la dirección, va a la superintendencia. A revisión. A revisión, sí. Ya. Ellos, cuando se despide un director ejecutivo o se nombra, tiene que tener la aprobación de la superintendencia. O la improbación. Lo que nosotros hicimos el 30 fue no renovar el contrato, es un tema netamente laboral. ¿Ese no va a revisión según usted? Según nosotros no, y nunca ha pasado ni nunca ha sucedido. Es netamente relacionamiento laboral. No sé qué irá a pasar en la superintendencia, porque tenemos ya unos actos anteriores donde se ha manifestado por fuera de la tradición jurídica que siempre ha regido las cajas. Doctor Javier Antonio, hay personas que afirman, inclusive en escritos, Álvaro Ramírez González, por ejemplo, algunas otras personas me han comentado que es muy deplorable ese deterioro de las relaciones entre el gobierno corporativo y el director administrativo. Después de esta pausa me da su opinión, por favor. Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. Claro que es lamentable. Si el director denuncia por acoso laboral a todo un consejo, a 7 consejeros de 10, a la misma institución, a Confamiliar, ¿qué gobierno corporativo puede existir allí? ¿Qué coherencia? Si el director, lo que nosotros determinamos bajo lo que nos entregan los estatutos, no los atiende. Y le puedo poner un ejemplo que es contundente, especialmente para mí. Sí. Porque nos dividen el consejo ante el público entre buenos y malos. Yo no hago parte de ningún bando. Yo simplemente manifiesto lo que estoy de acuerdo y dejo constancia en todo. Y le coloco como ejemplo por qué no existe el gobierno corporativo. En los últimos 2 o 3 años se ha destinado más de 45.000 millones de pesos a fortalecer de los excedentes y de la plata que viene del 4
Del 4%. Del 4% a fortalecer el área de crédito social. Para mí se ha desfigurado la visión de la caja, nos estamos volviendo un gran banco, porque esa área de crédito social está dando excedentes, Sí. ¿cierto? Y con esos excedentes se está ayudando al área de salud, que la ley lo prohíbe. Hay manifestación de la revisoría fiscal. Hicimos una consulta a la superintendencia, si eso era del 4 y si con el 4 podíamos apoyar el área de salud, dijo que no se podía. Y aún así la administración lo está haciendo. Yo me opuse y lo dejé en constancia. O sea, ustedes no critican que se haga crédito social de manera ambiciosa o que haya buen flujo de crédito social hacia el público. Lo que critican es la destinación de los excedentes. Son dos cosas. Una, la destinación es del 4 y está muy claro, lo dijo la superintendencia, y está la advertencia de la revisoría fiscal y se sigue haciendo aún en contra de la posición del Consejo Directivo, primero. Y para mí, todo lo que está trasladando crédito social no debe ser así. Porque el crédito social Sí. está protegido para tener unos intereses bajos y muy poca cartera vencida, está bajo la modalidad de libranza. Y ese dinero debe ser más universal, que llegue a los 30.000 empresas. Quienes manejan libranzas, para no tener riesgos de cartera, son muy poquitas empresas. El pequeño empresario, el que tiene 1, 2, 3 trabajadores, no tiene ese proceso. Entonces ese dinero, que es casi todo lo que correspondió a los excedentes de la caja, está yendo a crédito social. Para mí debería dividirse gran parte de eso, atender problemas de becas para la universidad, atención a la primera infancia, fortalecer programas de gerontología. Hay mucho que es misional. Para mí ahí hay un error y no está cumpliendo el gobierno corporativo, porque, como se dice en la calle, no nos están parando bolas, teniendo la obligación de atender las decisiones del Consejo Directivo. Javier Antonio Mejía, aquí en Puntos de Vista del programa de Líderes de Opinión. Vamos a grabar un segundo programa con el doctor Mejía Ochoa para que hagamos claridad sobre unos temas que son fundamentales. El caso de la clínica Confamiliar y el caso de la EPS SOS, que está en vía de intervención y aparentemente en vía de un proceso de liquidación, y que le debe a Confamiliar Risaralda un poco más de 60.000 millones de pesos. Gracias por la sintonía. No podemos alargar más el programa, más bien hagamos una segunda versión sobre esos temas que acabo de plantear y otros que seguramente él, como miembro del Consejo Directivo de Confamiliar Risaralda y representante de los empresarios de la ciudad y la región en esa institución tan importante y tan querida por los risaraldenses, tiene para decir en otro programa. Gracias por la sintonía y por la confianza.